Pasado el sábado, María Magdalena, María la de Santiago y Salomé compraron aromas para ir a embalsamar a Jesús. Y muy temprano, el primer día de la semana, al salir el sol, fueron al sepulcro. Y se decían unas a otras: ¿quién nos correrá la piedra de la entrada del sepulcro? Al mirar, vieron que la piedra estaba corrida, y eso que era muy grande. Entraron en el sepulcro y vieron a un joven sentado a la derecha, vestido de blanco, y quedaron aterradas. Él les dijo: no tengáis miedo, buscáis a Jesús el Nazareno, el crucificado, ha resucitado. No está aquí, mirad el sitio donde lo pusieron. Pero id a decir a sus discípulos y a Pedro: Él va por delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis como os dijo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, vamos a pedir una gracia muy especial al Señor en esta maravillosa y memorable noche, que es nuestra noche. Porque como en ningún otro momento, dentro de la celebración del misterio de la fe, dentro de la celebración de la Eucaristía, tenemos una oportunidad tan maravillosa de sentirnos tan cerca de la misericordia y del amor de Dios, como en esta que es la celebración más importante para nosotros como cristianos, esta vigilia pascual. Así que vamos a pedir la gracia para que hoy podamos abrir el corazón a la palabra de Dios, para que a través de todos los signos que acompañan esta celebración eucarística podamos experimentar la grandeza, ¿no?, de un amor de todo un Dios que se acerca a nosotros para ayudarnos, para rescatarnos, para liberarnos, para iluminar nuestras tinieblas, para que podamos renovar continuamente nuestro corazón y poder de esa manera reconocer cuál es el camino que tenemos que seguir para realizarnos como hijos suyos. Esta noche es para renovarnos. Esta noche es, como lo dice hoy la liturgia de la Iglesia, para nacer de nuevo, para que la gracia nos haga criaturas nuevas. Y espero que sea así. Espero que después de esta noche algo sea diferente en nuestra vida, para que haya esperanza y confianza de que podamos todos y cada uno de nosotros dar la mejor versión de nosotros mismos. ¿Estáis de acuerdo? Sí. ¿O hay alguno empanado? Vamos a pedir esa gracia especial al Señor. ¿De acuerdo? Muy bien. Hemos realizado ya 2 de las 4 partes que constituyen el orden, ¿no?, de esta liturgia pascual.
hemos iniciado la celebración de esta Santa Eucaristía con el rito de la luz. El rito de la luz que se enciende en medio de la oscuridad de la noche. Si fuéramos judíos, cuando los judíos celebran la Pascua, los judíos también empiezan la celebración de la Pascua encendiendo velas, porque para ellos este signo es muy importante. Donde quiera que los judíos en algún determinado momento celebran su fe, cuando se reúnen en torno a Dios, al Dios Yahvé, siempre hay luces encendidas, porque esas luces recuerdan que Dios irrumpe en medio de la oscuridad del mundo y de la oscuridad de nuestro corazón. Y para un pueblo teocrático, ¿qué quiere decir? Que entiende que Dios es quien gobierna, que Dios es quien está a la cabeza. Es muy importante entender que si Dios no está, ¿qué hay en nosotros? Oscuridad. ¿De acuerdo? Por eso es tan importante este signo, para que nos ayude a todos y cada uno de nosotros a recordar que si Dios no está presente en nuestra vida, lo más probable es que nuestra existencia se vaya poco a poco oscureciendo y vayamos encontrando una dificultad enorme para reconocer quiénes somos y cuál es el sentido de nuestra vida y hacia dónde vamos encaminados. En la celebración de la Pascua judía, los judíos recuerdan un poema que está contenido en su tradición, en el Targum, donde se habla de las 4 noches en las cuales Dios interviene en la historia del pueblo. La primera de esas noches es la noche de la creación, cuando Dios creó la luz y separó la luz de las tinieblas. La segunda de esas noches nos recuerda la institución de la Santa Alianza, que para ello, de algún modo, Dios prometió a Abraham una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo y las arenas del mar. La tercera de esas grandes noches es la noche de la Pascua, cuando el pueblo fue liberado de la esclavitud del faraón y fue conducido por el desierto hacia el monte Sinaí para establecer la antigua alianza y desde ahí ser conducidos hacia la tierra prometida. Y ellos esperan todavía el cumplimiento de una 4ª noche, en la cual Dios se manifiesta como Salvador y le da al pueblo que experimenta la inquietud, la insatisfacción de ver realmente cumplidas las promesas de salvación. Ellos esperan que esta 4ª noche aparezca en sus vidas, en la celebración de lo que ahora a nosotros nos ha reunido, en la celebración del Pesach, en la celebración de su Pascua. Pero para nosotros este acontecimiento ya ha tenido lugar, porque Dios, a través de su resurrección de entre los muertos, nos ha abierto el camino de la salvación por su Hijo Jesús. Y es lo que representa este cirio que está aquí, encendido. Este cirio representa a Cristo resucitado. A un Cristo que, no haciendo alarde de su categoría de Dios, entregó su vida por nosotros, derramando hasta la última gota de su sangre, ofreciendo su vida, ¿no?, como sacrificio expiatorio por nuestros pecados en la cruz. No podemos celebrar este acontecimiento si no tenemos en nuestra mirada, en nuestra memoria, lo que hemos celebrado el Viernes Santo. Este triunfo glorioso de Cristo, ¿no? Esta extraordinaria obra de su amor no podía realizarse a menos, ¿no?, que el Señor hubiera abrazado, ¿no?, el cumplimiento de la voluntad del Padre, entregando su vida por nosotros. Solo que esa cruz para nosotros hoy es una cruz gloriosa, es una cruz donde se revela la grandeza del amor de Dios. Pero no podemos dejar pasar que de algún modo Cristo entregó su vida por nosotros para que hoy podamos experimentar esa transformación y esa vida nueva en nuestro corazón. ¿De acuerdo? Entonces, este es el signo, y por eso, a través de Cristo, que es la luz, ¿no?, del mundo, se nos ha transmitido a nosotros también la luz. Y no es la primera vez que una luz ha acompañado nuestra experiencia de vida cristiana. ¿En qué otra ocasión? En nuestro bautismo. ¿No os acordáis? No, no os acordáis, evidentemente.
¿no? Vuestros padres y padrinos recibieron del sacerdote, en un momento de un cirio pascual como este, recibieron la luz. Recibid la luz de Cristo. Vosotros, padres y padrinos, debéis cuidar para que esta luz permanezca siempre encendida en nuestro corazón. Y es lo que hoy hemos repetido como gesto. Hemos recibido esa luz para que a través de ese gesto podamos permitir que el Señor irrumpa en la oscuridad y en la tiniebla de nuestro corazón. ¿Y cuál es esa oscuridad y esa tiniebla? Nuestro pecado, nuestra fragilidad. Hemos tenido 40 días, toda la Cuaresma, para realizar este ejercicio, ¿no?, de reconocimiento de nuestra fragilidad y de nuestro pecado. Nos hemos venido purificando, ¿no?, a través de ciertas obras, del ayuno, de la oración, de la limosna, para que seamos conscientes de la necesidad de ser transformados por Dios, porque somos débiles y frágiles, y porque sabemos perfectamente que a pesar de esa fragilidad y esa flaqueza, un corazón contrito el Señor no lo desprecia. Y es así como hemos venido esta noche. ¿Es así o no es así? Yo espero de todo corazón que esta noche vengamos como mendigos, esperando que la riqueza de Dios se manifieste en nuestras almas. Yo aspiro de todo corazón que no nos creamos, ¿no?, que de alguna manera, vamos a decir, lo tenemos ya hecho. Que no caigamos en la soberbia y en la prepotencia de creernos que en algún determinado momento somos mejores que los demás. Creo que es bueno entender que cada vez que nos acercamos a la liturgia, a la celebración de la Eucaristía, venimos porque tenemos necesidad de Dios. No venimos a que nos pongan medallas. ¿Me explico? Venimos a que en algún momento el Señor se manifieste en nuestra vida y nos ayude de esa manera, otorgándonos su gracia, el don de su amor. ¿De acuerdo? Maravilloso momento, ¿no?, cuando al entonar el pregón pascual recordamos que todo este tesoro de gracia y de sobreabundancia de amor ha venido como consecuencia de nuestra fragilidad. Oh feliz culpa que mereció tan grande Redentor. Nuestros pecados no son un obstáculo para que el Señor se manifieste en nuestra vida. Por eso no podemos perder nunca la esperanza ni sentirnos frustrados y aplastados como consecuencia de nuestra fragilidad y nuestra flaqueza. ¿Os queda claro? Es una tentación del demonio, sentirnos frustrados como consecuencia de nuestro pecado. Muchas veces esta tentación nos lleva a mirarnos a nosotros mismos y a sentir desconsuelo, porque somos incapaces por nuestros propios medios de poder cambiar muchas situaciones en nosotros que se revisten de esa debilidad. Muchas veces caemos, ¿no?, en ese orgullo que nos lleva, ¿no?, a despreciarnos, a tratarnos mal, a ser poco misericordiosos con nosotros mismos, siendo incapaces de perdonarnos por todas aquellas faltas que muchas veces cometemos. Y desafortunadamente, cuando no somos misericordiosos con nosotros mismos, tampoco podemos ser misericordiosos con los demás. El Señor ha querido liberarnos de ese peso, ha querido liberarnos de esa culpa. Por esa razón, ¿no?, la historia de la salvación empieza y nace precisamente en la conciencia de la debilidad. Empieza precisamente en la realidad del pecado, porque fue por lo que vino el Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios no vino a juzgar al mundo, sino que el mundo se salve por él. ¿Os queda claro? Esa es la primera parte que nos ha ofrecido esta liturgia pascual, la luz que penetra en la oscuridad y en las tinieblas de nuestro corazón. Permitid que el Señor brille con toda intensidad en nosotros. No dejéis ni el más mínimo resquicio de oscuridad en el corazón. No os engañéis a vosotros mismos. Dejad que el Señor penetre en lo más hondo de vuestro ser y que os ofrezca la posibilidad verdaderamente de renacer. ¿Qué es lo que el Señor necesita? Tu disposición, tu contrición de corazón. ¿De acuerdo? No le sigas echando la culpa a nadie de lo que te pasa. Abre tu corazón al Señor y deja que el Señor te ayude a tener una vida nueva, a resucitar en esta noche. ¿De acuerdo?
Muy bien. Terminada esa primera parte, el lucernario, la bendición de la luz y el pregón pascual, hemos vuelto a apagar las luces para iniciar la segunda de las partes de esta sagrada liturgia, que para los judíos también hace parte de su celebración pascual. Ellos lo denominan la Agadá, que para ellos significa el relato de los acontecimientos que tuvieron lugar en la historia de la salvación que Dios ofrece a su pueblo. ¿De acuerdo? Pues nosotros también hemos hecho eso. Hemos venido realizando una lectura de la palabra de Dios a través de la antigua alianza, a través del Antiguo Testamento, para irrumpir con el gloria, ¿no?, en la nueva alianza. Por eso hemos pasado de la oscuridad a la luz con el gloria, que es lo que ha hecho posible, ¿no?, que de algún modo, ¿no?, salgamos de la antigua situación y nos abramos, ¿no?, a la palabra de Dios, del Evangelio y de la nueva alianza, que le ha dado vida y esperanza a nuestro corazón. La palabra cumple un lugar fundamental en la vida de todo cristiano, porque la palabra es vida, porque la palabra va dirigida a lo profundo de nuestro corazón, quiere iluminar nuestra vida. ¿Qué protagonismo tiene la palabra de Dios en nuestra existencia? No tienen que hacer escándalo, puede ser que me responda, no tienen que hablar todos a la vez, ¿eh? ¿Cuál es el papel protagónico que juega la palabra de Dios en tu vida? Tiene la misión de iluminar nuestro camino, tiene la misión de engendrar vida en nosotros, pero ¿qué protagonismo le das tú a esa palabra? Tenemos que intentar confrontarnos y pensar cuánto tiempo dedicamos nosotros realmente a dejarnos interpelar por esa palabra. ¿De acuerdo? Una palabra que se pronuncia en la iglesia y que se reflexiona, que se intenta en algún momento que se haga vida en nosotros. Alguien estará pensando, el padre tarda 2 horas en misa cuando son 3 lecturas. Y hoy hemos leído 8. Pero como en ninguna otra noche, sé que tenemos que salir de aquí a las 6 de la mañana. Hoy me voy a explayar. Me voy a explayar con toda tranquilidad. Otras noches pascuales tengo más prisa, pero esta, hemos escuchado la narración de la Agadá, de los relatos y los acontecimientos que tienen lugar en nuestra propia historia de salvación, que evidentemente nos mueve a ver o a contemplar la palabra de Dios de una forma muy distinta como la contemplan los judíos. La antigua alianza para nosotros es preparación, figura de lo que va a acontecer en la nueva. Lo que en el Antiguo Testamento es figura, se cumple, ¿no?, en la nueva alianza y especialmente en la persona de Cristo. Y esa es la clave de lectura que tenemos que hacer de todas y cada una de estas lecturas que hemos escuchado en la antigua alianza, de estas 7 maravillosas lecturas, porque cada una de ellas tiene una riqueza extraordinaria. Vamos a empezar. Hombre, honestamente, si fuéramos estrictos, ¿no?, con lo que quisiera Dios, ¿qué tendríamos que hacer? Leer toda la Biblia. ¿Me explico? Leer toda la historia de la salvación. Eso sería lo más lógico. Hemos escogido 7 de las más representativas. Ya os daréis cuenta que cada una de esas lecturas tiene una intención muy clara. ¿De acuerdo? ¿Por dónde empezamos? Por el principio, por el libro del Génesis, en el capítulo 1. ¿De acuerdo? El relato de la creación, llamado cosmológico porque se nos plantea a través de los días de la creación. ¿De acuerdo? Esta lectura nos recuerda algo fundamental. Primero, muy importante, que nosotros hemos sido creados por Dios. Hemos sido creados por Dios. Un niño en alguna ocasión llegó a su casa, y le dijo a su madre, mamá, en el cole me han dicho
que Dios no existe, que no ha habido creación y que venimos del mono. Y la madre le dijo a su hijo: eso es por parte de tu padre. Hermanos, la creación significa que algo tenga existencia a partir de la nada. Que algo tenga existencia a partir de la nada. No debemos desconfiar de lo que la palabra de Dios nos transmite y nos comunica. Porque la palabra de Dios nos centra y nos ayuda a reconocer que somos criaturas y que por encima de nosotros hay un creador que lo sostiene todo con sabiduría y que al crearnos nos ha creado sin necesidad de crearnos. Ha sido pura gratuidad. Ha sido una obra de su amor y de su misericordia para con nosotros. Y no solamente eso. Dice la palabra de Dios que cuando Él iba creando cada cosa que hacía, la revestía de bondad. Y vio Dios que era bueno. Por tanto, cuando salimos de la mente de Dios, de las manos de Dios, cuando venimos a este mundo, Dios ya nos ha revestido a nosotros de una bondad. Por tanto, el punto de partida de la historia de la salvación no es el pecado. El punto de partida de la historia de la salvación es la obra de Dios, es el amor. Por eso tu corazón ha sido creado para el amor y desde el amor. Y no nos vamos a realizar en esta vida, no vamos a ser totalmente plenos hasta que no nos encontremos con eso, con esa huella que el Señor ha dejado en nuestro corazón al crearnos. Es maravilloso pensar que todo un Dios tiene la delicadeza, ¿no?, de hacer de cada uno de nosotros personas únicas e irrepetibles. Es una maravilla, es una gozada. No somos copias. Somos de alguna manera una novedad intrínseca dentro de la obra de Dios. Y eso nos reviste de una dignidad pasmosa. Eso es para daros moral. Para que de alguna manera, sí, ¿no? Es verdad, ¿no? Es verdad, y hay unos que son únicos e irrepetibles, ¿eh? Vamos, sui generis, únicos en su especie, ¿vale? Dios nos ha creado y Dios especialmente al hombre, porque toda la creación entera, toda ella es manifestación de la grandeza de Dios, pero especialmente nos ha creado a nosotros a su imagen y semejanza, nos ha dado a participar de su naturaleza y de su vida. Nosotros, criaturas pequeñas, insignificantes, pero aún así revestidas de la gracia y del don de Dios, de su propia vida. Ni siquiera los ángeles de Dios fueron revestidos de esa gracia. Nosotros sí. ¡Qué misterio tan grande! ¡Qué misterio tan grande! Que este corazón, a ver, entendedme, el corazón en sentido bíblico, que este corazón, nuestro interior, está de algún modo modelado por un acto de amor eterno. Por eso nuestro corazón no se conforma más que con aquello que le recuerda su sentido y su vocación, lo eterno. Ya lo dice San Agustín, una frase que habéis escuchado muchísimas veces: nuestro corazón está inquieto hasta que no descansa en Dios, hasta que no se encuentra, ¿no?, con esa huella profunda por la que fuimos nosotros creados. Entonces, ¿cómo es nuestra dignidad? Entonces, ¿cómo es nuestra dignidad? Extraordinaria, extraordinaria. Dios bendijo su obra, bendijo de algún modo, ¿no?, su proyecto, y uno puede decir: Padre, ¿y qué pasó? Evidentemente no hemos escuchado esta narración dentro de esta historia, pero vino consigo la realidad del pecado, de la desobediencia de nuestros primeros padres, lo cual trajo consigo una ruptura del hombre en su relación con Dios, algo que nos desprovee, ¿no?, de alguna manera de esa dignidad
porque somos incapaces de reconocer nuestra necesidad de Dios. En la base y en la raíz de esa flaqueza y de esa debilidad hay una inclinación que nos mueve a centrarnos en nosotros mismos. Si el amor es manifestación de la entrega, de la dadivosidad, del servicio, evidentemente la realidad del pecado nos lleva de manera irremediable, en razón de esa herida presente en nuestra naturaleza, a que resplandezca de manera especial la soberbia, el orgullo y el egoísmo en nuestro corazón. Y de eso debemos ser, muy conscientes. Espero que seamos muy conscientes de esta realidad. Dios, al ver esta tragedia, este drama existencial, porque el pecado somete al hombre a un drama existencial, Dios no abandona nunca la obra de sus manos. Ya nos daremos cuenta que Dios es fiel, y como es fiel desde el principio prometió que redimiría, que salvaría, ¿no?, al hombre de esa situación. Esa promesa de salvación que hace desde el primer instante en el que pecamos, diciendo que una mujer y su descendencia aplastaría la cabeza de Satanás, o sea, del maligno enemigo de nuestras almas, se va construyendo esa promesa a través, ¿no?, de un concepto que es muy importante, que es el concepto de alianza. Es verdad que después, ¿no?, del paraíso, después de Caín y Abel, vienen algún grupo de patriarcas prediluvianos, luego viene el diluvio, ¿no?, que es símbolo del bautismo, luego vienen los patriarcas postdiluvianos, hasta que nos encontramos con un personaje muy específico que es protagonista de la segunda lectura. Ya va en la segunda. Gracias a Dios. La segunda lectura, también tomada del libro del Génesis, nos sitúa en la época patriarcal. ¿Cuáles son los tres grandes patriarcas del pueblo de Israel? Abraham, Isaac y Jacob. De Jacob, o Israel, vienen las 12 tribus, que son las que van a constituir lo que llamamos el pueblo de la alianza, el pueblo de Israel. ¿Vale? Entonces nos encontramos con Abraham. El Señor lo había sacado de Ur de los Caldeos, de la región de Mesopotamia, y le había conducido a la tierra de Canaán, para allí, en esa tierra, establecer una alianza con él. ¿De acuerdo? Le había prometido, en esa noche de la que hablan los judíos en su Agadá, le había prometido que haría de su descendencia, ¿no?, haría de su familia, de su fecundidad, una descendencia innumerable, como las arenas del cielo, las arenas del mar, y las estrellas del cielo. ¿De acuerdo? Pero Abraham era anciano, su mujer, Sarai, era también anciana y estéril. ¿Qué hace Abraham? Se fía de esa promesa de Dios y contra toda esperanza y contra toda lógica sigue los pasos que Dios le va mostrando. Al principio se intenta resolver la cuestión de la descendencia con la esclava, con Agar, pero no es así. Dios tenía previsto que naciera un hijo de su matrimonio, un hijo que realmente respondiera a la obra y al portento de Dios, y nace Isaac, siendo Sarai, repito, anciana, siendo estéril, es un milagro, nace este hijo. Y este mismo hijo que nace es a quien hoy, ¿no?, en algún momento Dios le pide a Abraham que lo ofrezca en sacrificio en el monte Moria. Y es muy elocuente ver cómo el niño va en manos de su padre, ¿no?, van caminando hacia el monte Moria, y le dice el niño a su padre: oye, llevamos leña, llevamos fuego, y la víctima para el sacrificio. Y le dice a Abraham: Dios proveerá al cordero para el sacrificio. Ya sabemos que llegaron allí al monte Moria, que él lo puso para sacrificar a su hijo como se lo mandaba Dios, siendo obediente al Señor. ¿Y Dios qué hace? Dios, a través del ángel del Señor, sostiene su mano. Ahora sé que no temes a Dios, ahora sé que eres obediente. Y Dios de algún modo salva a ese hijo.
y en lugar de ese hijo ofrece a un carnero, ¿no?, que estaba enredado en unos arbustos. Y ya los padres de la Iglesia, en este signo, en el sacrificio de Isaac, ¿qué contemplaron? ¿Quién es el que se ofrece por nosotros en sacrificio? A Jesucristo. En esa imagen, en el sacrificio de Isaac, ya en algún momento se da uno cuenta que Dios no se reservó a su Hijo, que lo ofreció en sacrificio, en expiación por nuestros pecados. Ya desde ese entonces, el sacrificio expiatorio empieza a tener valor, para que comprendamos el alcance del inmenso amor que Dios tiene para con nosotros. Este acto de fe y de confianza de Abraham trajo consigo la reafirmación del cumplimiento de esa alianza. ¿De acuerdo? ¿Ok? Muy bien. Isaac, de algún modo, pues tendrá a su hijo Jacob. Ya sabemos que Jacob le hizo una faena a su hermano Esaú para ganarse la progenitura, ¿no?, por un plato de lentejas. Muy bien. Finalmente, Jacob pues tiene a sus 12 hijos. Recordad que en algún momento en estos 12 hijos, ¿no?, pues venden sus hermanos a José, a los madianitas. José es vendido y llevado a Egipto. Y el pueblo de Israel en algún momento, cuando José había profetizado, ¿no?, que vendrían años de escasez, pues tiene que ir a buscar alimento y se encuentran allí en Egipto con José. El que había sido vendido es el que al final les concede la capacidad de encontrar la salvación y sobrevivir como pueblo. Eso suena también. ¿Por qué suena? Porque ¿quién fue vendido? También fue vendido Cristo. Y Cristo fue, ¿no?, quien de algún modo nos condujo a nosotros la salvación. Por eso José también es figura de Cristo, también reafirmado por la Iglesia y por los padres en la antigüedad. Todo de alguna manera nos va abriendo, ¿no?, a esa consideración de cómo los planes de Dios se van realizando de modo admirable, a pesar, ¿no?, de que en algún momento, ¿no?, había acontecido esta situación tan llena o revestida de maldad, y sin embargo Dios se sirve de ese acontecimiento para salvar a su pueblo en Egipto, ¿no?, alcanzando el favor del faraón, y ese pueblo el pueblo de Israel se salva, ¿no?, de la aniquilación, ¿de acuerdo? Pero las generaciones posteriores, faraón pues esclaviza a los israelitas, y ahí nos encontramos con la tercera lectura, ¿no?, que de algún modo también está circunscrita dentro de la institución de la Pascua. Bueno, ya como comentamos en algunas de las Eucaristías la realidad de la Pascua, simplemente recordar que cuando los israelitas fueron duramente esclavizados por el faraón, pidieron y suplicaron al Señor, y Dios suscita a Moisés para liberar al pueblo de la esclavitud y conducirlo hacia el desierto para encontrarse con Dios y adorarlo, ¿no?, y acoger, ¿no?, a través de la constitución de la antigua alianza, aquello que el Señor les deja como guía, como fundamento de su, digamos, de su identidad como pueblo de la alianza, que es el cumplimiento de los mandatos del Señor a través de las tablas de la ley, de los 10 mandamientos. En esta lectura que hemos escuchado, el faraón deja ir a los israelitas al desierto, pero luego se arrepiente y va detrás de ellos. Sin embargo, Dios defiende a su pueblo, y cuando llegan al Mar Rojo, pues Dios hace este signo y este prodigio, pasan a pie enjuto por el Mar Rojo, se detienen las aguas, y cuando ya pasa todo el pueblo y el pueblo egipcio venía detrás, ¿no?, porque Egipto, ¿qué representa? La esclavitud. ¿Y la esclavitud es signo de qué? Del pecado. Entonces, cuando de algún modo, pues Moisés con la vara toca al mar y vuelve el mar y sepulta a todos los soldados, que los israelitas cantan, ¿no?, este himno, este cántico de victoria que Dios le concede al pueblo porque les ha liberado de la esclavitud, ¿no?, a través de las aguas, que es símbolo para nosotros ¿de qué? Del bautismo. Del bautismo. Todo empieza a tener significado para nosotros, ¿de acuerdo? El pueblo va al desierto, establece la alianza con las tablas de la ley, y luego ese pueblo, que ya había murmurado contra Dios en el desierto, pues llega a la tierra prometida por fin.
Toda la generación de Moisés muere como consecuencia de su dureza de corazón. Moisés contempla en el monte Nebo a la región, ¿no?, de Canaán y muere. ¿Y quién introduce al pueblo en la tierra prometida? Josué, el siguiente en esta línea, ¿de acuerdo? Ya salí del Pentateuco. Josué introduce al pueblo, el pueblo se establece, pero el pueblo allí se encuentra con un montón de pueblos que se encuentran viviendo en este lugar y tienen que ir poco a poco conquistando y asentándose en este lugar. ¿De qué depende fundamentalmente que el cumplimiento de esta promesa se dé? De la fidelidad del pueblo a los mandamientos del Señor. Mientras el pueblo es justo y lleva a cabo el cumplimiento de los mandamientos del Señor, las cosas ¿cómo le salen? Fenomenal, súper bien. Y cuando no, que es la gran mayoría de veces, pues evidentemente pues al pueblo pues le va fatal. Y los pueblos le oprimen. Dios en algún momento suscita a unos personajes muy específicos para que ayuden al pueblo a discernir lo que es conforme a la voluntad de Dios. Y viene el tiempo de los jueces. ¿Recordáis algunos de ellos? Dice Atanasio, bueno, al que la Dalila esta le cortó el pelo. Bueno, a Sansón, ese es uno de los jueces, ¿no? Muy bien. Hay algunos jueces que de algún modo son protagonistas de grandes gestas y de grandes historias en la palabra de Dios. Hasta que en algún momento el pueblo de Israel experimenta algo, ¿no? La necesidad en algún momento, al ver que muchos pueblos extranjeros tenían una figura, una cabeza, un rey. Y el pueblo decía, ¿pero por qué nosotros no tenemos un rey? Si todos los demás pueblos tienen un rey. ¿Qué le contesta Dios al pueblo? Pero, ¿necesitáis un rey? ¿Quién es el rey de Israel, en realidad, ¿no? Sería Dios, ¿no?, que es el que está a la cabeza del pueblo. Pero el pueblo insistía, queremos un rey, queremos un rey, queremos un rey, queremos un rey, queremos un rey. Bueno, hasta el final el Señor, pues bueno, si lo que queréis un rey, pues escoged un rey como vosotros lo queréis. ¿Y a quién escogieron? A Saúl, ¿vale? Ya estamos en el libro de Samuel. ¿De verdad, Padre, va a hablar de toda la Sagrada Escritura? Sí, sí. Soy honesto. Escoge el pueblo a Saúl, un rey como ellos querían. Un rey ajustado ¿a qué? A su lógica. Por tanto, Saúl, ¿qué tipo de rey es? Un rey chulo, un rey, era un guerrero, fornido, ¿no? Pero precisamente por esa tendencia que tenemos en algún momento a creernos que somos capaces nosotros de llevar a cabo el cumplimiento, ¿no?, de nuestro cometido, de realizarnos como personas, pues precisamente esa vanidad llevó a que este rey confiara más en sus propias fuerzas que en Dios. E hizo lo que desagradó a Dios y condujo a su pueblo a la amargura y condujo a su pueblo a la decadencia. En ese momento llega Dios y dice, bueno, ya que habéis hecho las cosas a vuestra manera, dejándoos seducir, ¿no?, evidentemente por todo aquello que se reviste de flaqueza y de fragilidad, voy a escoger yo el rey. Yo lo voy a escoger. Y manda al profeta Natán es otro. Natán es el de la promesa de la descendencia, pero todavía no he llegado. ¿O es que queréis ahorrarme homilía? No lo lograréis. El profeta Samuel va a la casa de Jesé. De ahí viene una profecía famosa de que un retoño de Jesé es el padre de David. Viene con la misión de ungir al rey según el corazón de Dios. ¿De acuerdo? Llega a su casa, le dice eso a Jesé, muéstrame tus hijos. Y Jesé le empieza a mostrar a todos sus hijos, empezando por los más fuertes. Pasan todos y ninguno de esos era, oye, ¿no te queda ninguno? Sí, me queda el pequeñajo. Y el pequeñajo lo tengo con las ovejas, pues trae a ese. Y ese, de manera desconcertante, se convierte en el rey
de Israel, el rey David. Como en ningún otro momento el pueblo de Israel alcanzó esplendor a través de la figura de este rey. Un rey noble, un rey que de algún modo secundaba los planes de Dios. Fue débil, fue frágil también, pero también tuvo contrición de corazón y le pidió al Señor misericordia, ¿no? Como lo dice el Salmo 50, ¿no? Misericordia y compasión. Y Dios le favoreció, Dios le ayudó para que el pueblo de Israel se estableciera y venciera a todos sus enemigos, bajo una premisa, bajo una disposición de corazón: hacer la voluntad de Dios, no cuestionar los planes de Dios. ¿De acuerdo? Dios le confiere a través, ahora sí, del profeta Natán, cuando quiso David construirle una casa al Señor, porque el Señor seguía en la tienda del encuentro, ¿no?, que siempre de algún modo acompañó la historia del pueblo de la alianza, quería construirle el templo, y al final el Señor le dijo: no, será tu descendencia, y es Salomón quien finalmente construye ese templo. El rey Salomón también, un reinado extraordinario, siendo tan joven, pues le pidió al Señor sabiduría en lugar de pedirle riqueza o el poder frente a sus enemigos, y con esa sabiduría pues alcanzó también, ¿no?, pues un gran esplendor el pueblo de Israel. Pero también fue débil y frágil, mostrando de esa manera que a pesar, ¿no?, de estos dos grandes reyes que evidentemente hicieron mucho bien por el pueblo, pues el pueblo seguía experimentando la flaqueza y la debilidad propia de su pecado. ¿Qué hacían ellos, ¿no?, cuando de algún modo querían redimirse de ese pecado? Lo hemos dicho, hacían sacrificios de expiación por sus pecados. Ríos de sangre corrieron, ¿no?, en el templo de Jerusalén para intentar remediar ese daño, y el pueblo seguía en lo mismo. ¿De acuerdo? Después de Salomón y como consecuencia de su pecado, ¿qué pasa con el pueblo de Israel? Se divide. El pueblo de Israel se divide en dos. 10 tribus acompañan, ¿no?, al pueblo del norte, mientras 2 tribus se quedan en el sur. ¿De acuerdo? La sacerdotal y la tribu de Judá. Los demás se quedan en el norte. Plantan de alguna manera, ¿no?, su capital en Samaria y escogen un templo, el templo de Silo, como referencia fundamental de su fe. Ese pueblo sería el del norte, y el del sur se establece en Jerusalén. ¿De acuerdo? Los descendientes de David son los que van de alguna manera rigiendo en el pueblo del sur, y en el norte es un desmadre, honestamente. En fin, o sea que, ¿qué pasa en la historia de qué pasa en este momento de la historia? O sea, el pueblo está mal, está sufriendo una división. ¿Ustedes creen que las divisiones son buenas? No, las divisiones son causadas fundamentalmente también por nuestro maligno enemigo, cuando divide nuestro corazón. De hecho, la palabra diablo significa diabolos, el que divide, el que separa, el que desune. El diablo es enemigo de la comunión, es enemigo del amor. Por eso el pueblo, que el pueblo se divida, es una tragedia, porque un pueblo dividido al final es un pueblo débil, frágil. ¿O no? Ante esa situación, ante esa realidad, ante esa evidencia, ante esa degradación del pueblo, vienen acontecimientos terribles. Empiezan a llegar los reinos que van a asolar y que van a destruir y que van a deportar a los israelitas fuera de la tierra de la promesa, lo cual es dramático. Quienes caen primero son los del norte, en el siglo VIII, por los asirios, ¿de acuerdo? Y el pueblo del norte desaparece en su identidad como pueblo y son deportados los israelitas, ¿de acuerdo? Y el pueblo del sur cae en el siglo VI como consecuencia de la invasión babilónica, que está muy, muy bien documentada y referida en la palabra de Dios. Los babilónicos llegan, invaden a Jerusalén, o sea, la sitian, la invaden, destruyen las murallas, destruyen la ciudad, destruyen el templo. Los habitantes de Judá son también desterrados a tierra extranjera, y el pueblo en algún momento experimenta esa tragedia, ese drama. No tienen templo, no tienen identidad, no tienen sacerdotes. ¿Cómo se siente el pueblo? Se siente desolado, se siente desesperanzado, ¿no? Recuerdo lo que hizo la palabra de Dios. Nos pedían cantar un cantar de Sión en tierra extranjera, que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti, oh Jerusalén. Es un drama para ellos
en su identidad como pueblo, vivir esta situación. ¿Y por qué llegaron a esta situación? Por el pecado, por su incapacidad en algún momento de satisfacer lo que Dios quería, de llevar a cabo el cumplimiento de los mandatos del Señor, porque le dieron la espalda, porque se fueron tras otros ídolos, porque cometieron injusticias en la relación con su prójimo. Y esa degradación trajo consigo que el pueblo se debilitara y le conquistaran los pueblos extranjeros. Y el pueblo tiene que reflexionar sobre esto y tiene que suplicar a Dios que tenga compasión y misericordia, que se acuerde con fidelidad de su alianza. Y ahí es cuando llegan los profetas. O sea que ya vamos a empezar con la cuarta lectura. Llegan los profetas. ¿Qué hacen los profetas? Bueno, los profetas en primer momento lo que hicieron fue alertar al pueblo de Israel: ojo, ojo, que si seguís por aquí, ya sabéis para dónde vais. ¿Les hicieron caso? No. Y por eso sucumbieron. Y al final vivieron el drama que vivieron. Luego, posteriormente, la tarea de los profetas va a ser una tarea, vamos a decirlo así, de esperanza, de confianza. Les van a ayudar a reconocer que Dios es fiel a sus promesas. Y hemos escuchado dos textos del libro del profeta Isaías, dos textos, ¿no?, del libro de la consolación de Isaías, que está a partir del capítulo 40, son los capítulos 55 y 56 de Isaías. Y en estos textos que nos ofrece la palabra de Dios hay unas frases extraordinarias que nos muestran la fidelidad del Dios de la alianza, de cuánto ama a Dios a su pueblo. El primero compara al pueblo con una mujer, con la cual Dios, su Hacedor y su Salvador, se desposa. Compara la situación de la alianza como el amor de la juventud, ¿no? O cuando tú te desposas, porque tiene un sentido esponsal, es la alianza, ¿no? Dios se entrega por su pueblo y espera la reciprocidad del amor del pueblo. ¿Y qué hizo el pueblo? Se prostituyó. ¿Qué quiere decir? Corrió tras otros amores, tras otros ídolos, y mancilló de algún modo su esponsalidad, de tal forma que se sentía como ¿qué? Como mujer abandonada, como mujer despreciada. ¿Y qué hace Dios? Pues ahí te quedas, ¿no? Dios de alguna manera le tiende la mano y le ofrece la posibilidad de volver a desposarse con ella y devolverle el amor de la juventud. Y le hace una declaración de amor Dios al pueblo: con amor eterno te quiero. Pero si la había fastidiado, ¿no? El pueblo se había apartado de él. Y sin embargo, Dios, ¿qué le dice? Con amor eterno te quiero. ¿Qué le estaba diciendo? Te perdono. Y te devuelvo, en respuesta a tu infidelidad, lo que te devuelvo es el amor. Porque mi alianza jamás se va a disolver, jamás se va a acabar. Mi alianza siempre es fiel. Qué bonita declaración de amor en este texto. Honestamente es un texto precioso, precioso, que nos habla de eso, ¿no? De la gran fidelidad del Dios de la alianza. El siguiente texto es un texto donde Dios en algún momento le dice al pueblo: oíd sedientos, ¿no? Venid aquí a saciaros de agua, venid hambrientos, los que no tenéis dinero, saciaros de manjares suculentos. Y ¿qué es lo que está comparando a través de esta situación? ¿Por qué el pueblo tiene sed y por qué el pueblo tiene hambre? Porque están pasándolo fatal, están en el destierro. No tienen ningún motivo de tener gozo y alegría. ¿Y qué les está diciendo el Señor? Les está diciendo: yo a vosotros os voy a dar lo que necesitáis. No porque os lo merezcáis, honestamente, sino porque yo de algún modo quiero ser misericordioso, porque yo de algún modo quiero, ¿no?, responder ante la provocación de vuestro pecado con amor. ¡Qué fuerte! ¿Qué es lo que le pide Dios al pueblo? Mirad, ¿qué es lo que yo os pido? Que os convirtáis de corazón, porque yo quiero sellar con vosotros una alianza perpetua. Quiero que reconozcáis algo que es muy importante. Tus caminos
no son mis caminos. Eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque a veces nosotros en algún momento tenemos que reconocer que nuestro criterio, que nuestra voluntad, que las veces como ajustamos las cosas a nuestra forma de entender la realidad nos lleva a apartarnos del camino del Señor. ¿Y qué quiere el Señor? Que volvamos a Él, que confiemos en Él por una sola razón, porque nos ama y porque es fiel. ¿No es una bonita razón? ¿De qué nos habla el profeta Isaías? Nos habla de esperanza, de ilusión, para que abramos el corazón. ¿De acuerdo? Y entonces viene ahí la sexta lectura, que es tomada de un libro que tiene una connotación, vamos a decirlo así, sapiencial. La sexta lectura que hemos hecho es del profeta Baruc, ¿de acuerdo? Pero su contenido es sapiencial. ¿Qué significa? Está revestido de sabiduría. Para el pueblo de Israel la sabiduría es, de algún modo, conformidad con la palabra, con lo que Dios le enseña a través de su palabra. Y es lo que se pregunta Baruc en el día de hoy. ¿Por qué estáis como estáis? Una pregunta que nos podríamos hacer todos. ¿Por qué estás como estás? ¿Por qué tienes así ese semblante de, ¿no?, como amargado? ¿Por qué vives esa situación como, ¿qué te pasa? ¿Te has preguntado qué te pasa? ¿Por qué estás así? Y el profeta dice, ¿no será que en algún determinado momento habéis rechazado la sabiduría de Dios? ¿Os habéis apartado de lo que es fuente de inteligencia y de conocimiento? ¿Qué es lo que nos da inteligencia y conocimiento? ¿Wikipedia? ¿Qué es lo que en algún momento nos ayuda a sentirnos que somos inteligentes? ¿Tus estudios? ¿Tus posgrados? ¿La revista Muy Interesante? ¿Qué es lo que te da a ti sabiduría? Para el pueblo de Israel está claro, la sabiduría nos la ofrece la docilidad a la palabra de Dios. Si escuchas al Señor tu Dios y pones en práctica lo que el Señor te enseña, tendrás vida. Y el Señor te señala ese camino. ¿Y tú qué haces? Te vas por otro camino. Y por eso el Señor, ¿qué te dice a ti? Insensato, insensata. Si lo que el Señor te promete es vida, acepta su palabra, acepta su enseñanza, sigue lo que el Señor te enseña y tendrás la luz de la vida. Caminarás a la luz del Señor. ¿No es exactamente lo que hemos hecho hoy a través de esta liturgia? Caminar a la luz, ¿no?, de este cirio que representa al Señor. Hay que acoger esa palabra, ¿de acuerdo? Y alguno dirá, bueno, padre, todo eso que usted nos dice, muy bien, pero ¿cómo cuesta eso? ¿Cómo cuesta? ¿Cómo le costaba al pueblo de Israel? ¿Os dais cuenta que la historia del pueblo de Israel, no, o sea, leer el libro de los reyes es dramático, honestamente? Y tal rey hizo lo que no le gusta a Dios, y tal rey hizo lo que no le gusta, ¿sabes? Como, madre mía, es que el pueblo jamás es capaz de llevar a cabo el cumplimiento de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque se muestra incapaz por sí mismo de cumplir con los mandamientos del Señor. Entonces esa séptima lectura que hemos hecho es muy importante. Esa promesa que nos hace el texto de Ezequiel, que es la séptima lectura que hemos hecho. Ya va por la séptima. Bueno, muy bien. La séptima lectura, esa séptima lectura es una promesa. Primero que todo, el profeta claramente le dice al pueblo su situación. Mira, esto que te ha pasado porque te has olvidado de Dios. Eres esclavo, estás en el destierro, estás viviendo la situación porque te has cerrado y endurecido en el corazón. Pero que sepas algo importante. Yo os voy a dar un agua que os purificará de todas vuestras inmundicias, de todas vuestras idolatrías, de todos vuestros pecados, os voy a purificar. Que os voy a dar un corazón nuevo. Un corazón nuevo. Voy a transformar ese corazón de piedra que tenéis y voy a daros un corazón de carne para que podáis de esa manera cumplir mis mandatos. ¿Y qué era lo que estaba prometiendo Ezequiel?
¿Qué era lo que nos estaba diciendo? Que si éramos incapaces por nuestros propios méritos de responder, ¿no?, ante la llamada de Dios a seguir sus pasos, el mismo Dios que nos iba a ofrecer su gracia y nos promete un agua viva. ¿Cuál es esa agua? El Espíritu Santo. Hoy tendremos una renovación de nuestras promesas bautismales y como en aquel entonces recibiremos agua. Voy a hacer hincapié en el hisopo. O sea, ¿no? A ver si... Primero, para que os despertéis, muy probablemente. Y segundo, para que en algún momento recordéis la simbología y el significado de esa agua que cae sobre nuestras cabezas en el día de nuestro bautismo y que cae también todas las vigilias pascuales cuando renovamos nuestra vocación bautismal. El agua evidentemente tiene dos simbologías para nosotros. La primera de ellas es purificar, nos limpia de eso que decíamos nosotros que está presente en nuestra naturaleza, de la herida del pecado, de la huella del pecado. Nos quiere purificar esa agua y al mismo tiempo esa agua nos quiere dar vida, porque donde hay agua, hay vida. Hay vida. Un símbolo precioso para hablarnos acerca de lo que es la vida en Dios, la vida del Espíritu. Yo recuerdo el pasaje de la Samaritana, es un pasaje precioso, ¿no? El encuentro de Jesús con esta mujer en el pozo de Sicar, cuando él le dice, mujer, ¿no?, dame de beber, ¿recordáis, no? Sí. Pero ¿cómo tú me pides de beber? Sí. Y ella le dice a la Samaritana, y él le dice, hombre, si supieras quién te pide, él te daría a ti, ¿no?, de beber un agua que te llevará a no tener nunca más sed, y que salta, dice, como una fuente a la vida eterna. Y eso dice el autor, dice el evangelista, que es para que era una referencia a la venida del Espíritu Santo, que es el fruto extraordinario de esta Pascua. El fruto mira, cuando empecemos el tiempo pascual nos aburriremos de hablar del Espíritu Santo, porque es el fruto, ¿no?, de todo este acontecimiento, la vida que el Señor nos transmite y nos comunica y que recibimos el día de nuestro bautismo. Esa es la promesa que hace Ezequiel. Una vez, de algún modo, pues se fueron uniendo todas las profecías, ¿no?, todos los textos proféticos alusivos al cumplimiento de esta promesa de salvación, hacia dónde apunta la palabra de Dios. ¿Hacia qué acontecimiento? A la llegada de Cristo, por supuesto, donde todo esto que hemos meditado alcanza su realización plena. Me he dejado atrás toda la literatura sapiencial, me he dejado algunos textos de los libros históricos, pero creo que el tiempo de los profetas es el que nos aproxima ya al acontecimiento, como lo hemos meditado en la Navidad, donde hemos escuchado un montón de textos proféticos que hablaban de la llegada del Mesías, Rey y Salvador. Y como hemos meditado en este tiempo, en estos últimos días de Cuaresma, donde nos hemos aproximado al sufrimiento del siervo, al que entrega su vida, cuyas heridas nos han sanado. Jesucristo es la respuesta fundamental de esta noche. En Él se cumplen todas estas promesas. Él es la luz, Él es la verdad, Él es el camino, Él es la vida. No tengáis dudas, abrid vuestro corazón a Cristo. El Evangelio se convierte para nosotros en testimonio de esta verdad fundamental, en la cual tenemos que encontrar nuestro fundamento, tenemos que encontrar como en el apoyo fundamental de todos y cada uno de los acontecimientos de nuestra vida. Por eso yo os hago una pregunta: ¿conocéis a Cristo? ¿Cómo así? Muy majo. No, pero de verdad, ¿conocéis a Cristo? Para conocer a Cristo hay que conocer la palabra. Hay que conocer el Evangelio. Hay que profundizar, ¿no?, realmente en la revelación de ese misterio que Dios nos ofrece a través de su palabra. Y somos en ese aspecto negligentes.
negligentes. Tenemos muy poco conocimiento de la palabra de Dios. Si yo hiciera un examen de lo que acabamos de recorrer en la antigua alianza, ¿cómo nos iría? Vamos, todos estudiando en agosto, seguro. Todos en recuperación. No, es una broma, evidentemente, ¿no? Tenemos que ser conscientes de cómo el ignorar nuestra historia es una frase muy interesante que podríamos aplicar perfectamente a nuestra sociedad. El que de algún modo olvidemos nuestra historia nos condena a cometer los mismos errores. ¿Habéis escuchado esta frase, no? Y eso nos pasa a nosotros, porque la historia del pueblo de Israel es la nuestra. Todo lo que acontece al pueblo de Israel, ¿no?, acontece también en nuestra vida. Por eso es tan importante que no olvidemos la historia de la salvación. ¿De acuerdo? La palabra nos ha ofrecido un texto de talante bautismal en la lectura de la epístola, la lectura del Nuevo Testamento, tomado de la carta de San Pablo a los cristianos de Roma, la carta a los romanos, ¿de acuerdo? Donde se nos dice fundamentalmente que por el bautismo, que es una adhesión de corazón a Cristo en la fe, por el bautismo nosotros hemos muerto a nuestra antigua condición. Hemos muerto al pecado, hemos sido sepultados con las aguas bautismales a esa antigua realidad que nos mantenía atados y esclavos, ¿no? Y que de algún modo se caracteriza fundamentalmente por la reafirmación de nuestro egoísmo. Y que a través de ese bautismo hemos sido introducidos en una vida nueva, participamos del misterio de la vida de Cristo porque permanecemos unidos a Él, como el cuerpo está unido a la cabeza. Y a través de Él nos viene la vida, una vida nueva que nos lleva a comportarnos y a tener una actitud, un comportamiento propio de los hijos de Dios, que se caracteriza fundamentalmente por hacer presente los mismos sentimientos de Cristo Jesús en nuestra vida. Y lo hemos escuchado durante estos días. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que quien da la vida. Si yo, que soy el maestro, os he lavado los pies, es para que vosotros hagáis lo mismo. Con lo cual queda claro, ¿no? Hay personas que dicen, Padre, yo no sé qué hacer con mi vida. No sé hacia dónde dirigir los pasos de mi existencia. Estoy perdido, estoy perdida. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y uno está por dentro, ¿y yo qué le digo? Y yo que sí. En fin. Pero, es verdad. Pero a pesar, porque eventualmente, pues, no sé, ¿qué puedes decir? Oye, pero sí lo que puedo orientar claramente, ¿no?, ante esa pregunta, ante esa inquietud, es que sí que el Señor nos señaló un camino. Sí que nos mostró el ejercicio y la práctica de la caridad y de las buenas obras. El Nuevo Testamento, las cartas de San Pablo, están impregnadas muchísimas de recomendaciones pastorales donde nos mueven a entender la contundencia y la fuerza de la práctica del amor. Sed misericordiosos y compasivos, ¿no? Muchas veces nos plantea esto San Pablo. Sed comprensivos y misericordiosos. Practicad el amor. ¿Conocéis las 14 obras de misericordia? Son la clave fundamental para entender, ¿no?, cómo debemos actuar en la práctica de la caridad. ¿Conocemos el himno a la caridad de San Pablo a los cristianos de Corinto? Eso es lo que nos da identidad. Eso es lo que nos dice, somos cristianos. ¿O qué piensas que es lo que te identifica como cristiano? El rosario de Lourdes, la medalla de San Benito, la cruz de Caravaggio. No, es que, bueno, muy bien, genial que tengas todos esos signos, pero ¿pones en práctica lo que el Señor te pide? No, si es que yo soy el presidente de la cofradía de las plumas del ángel Gabriel. Pues muy bien, pero
¿Realizas la voluntad de Dios en tu vida? ¿Haces lo que el Señor te pide? Y tú dirás, Padre, pero es que es difícil, complicado. ¿Y qué te ofrece el Señor? Para que tengas fuerza, para que tengas vitalidad, para que despiertes, ¿no?, del sueño en el que te encuentras sumergido, para que salgas de ese apoltronamiento en el que te encuentras. ¿Qué te ofrece? Su Espíritu, su gracia. Nos ofrece los sacramentos. Hoy precisamente, no sé cómo lo vivís vosotros, pero nosotros como religiosos, ¿no?, pues evidentemente vivimos durante estas horas que transcurren entre la pasión del Señor y la celebración de esta vigilia un anhelo. Un anhelo. ¿Cuál es ese anhelo, hermano Atanasio? ¿La cena pascual? No. ¿Cuál es ese anhelo? Es Jesucristo. ¿Saben por qué? Porque desde el viernes en la liturgia de la Pasión nosotros consumimos todo el Santísimo. ¿Me explico? Consumimos todas las formas en el santuario. Y desde el viernes hasta hoy, o sea, no hemos tenido a Jesús con nosotros. Y eso lo experimentamos como... porque sabemos que tenemos necesidad de Él. Y como en ningún otro momento esperamos esta cuarta parte de la liturgia. Ya les he hablado que la tercera es la liturgia bautismal, la renovación de nuestra vocación bautismal. Somos sacerdotes, profetas y reyes de la nueva alianza. Es extraordinario, pero la cuarta parte es la Eucaristía, el memorial, tal como lo profundizamos en la liturgia del Jueves Santo, cuando recordábamos que el Señor se quiso quedar en la Santísima Eucaristía a través de la gracia de los sacramentos, a través de la acción del Espíritu Santo, para que tengas vida, para que tengas fuerza, para que no dependas de ti, para que dependas de Dios, para de algún modo plantearte todo lo que tú quieres trabajar y transformar en tu vida. No depende de ti mismo, con tus propias fuerzas lo único que vas a hacer es frustrarte. Necesitas abrirte a la acción de esa vida y de esa gracia, porque de algún modo es esa gracia la que va construyendo en nosotros un proyecto de vida que nos va a ayudar a elevar nuestra mirada y a ser partícipes de una situación nueva, de una Pascua que todavía anhelamos y esperamos, que es la Pascua definitiva, cuando estemos ya en esa Jerusalén celeste, donde ya no habrá más llanto, ni sufrimiento, ni dolor, donde seremos todo en Dios. Es nuestro anhelo, es nuestra búsqueda de eternidad y de cielo. Y esto es un anticipo. Esto que estamos viviendo, esta realidad, ¿no?, de acercarnos a celebrar estos sagrados misterios, es la forma de acercarnos a lo eterno, es la forma en algún momento como podemos reconocer que el amor de Dios es totalmente palpable a través de la Eucaristía, a través de ese extraordinario ejemplo que nos ha dado el Señor, a través de esa fuerza extraordinaria que nos ofrece a través de su amor incondicional para con nosotros. Por eso se lo dijo a los apóstoles: con ansia he deseado, ¿no?, vivir esta Pascua con vosotros, con ansia, con anhelo. Y dice el mismo San Juan: habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Hoy Dios declara su amor hacia cada uno de vosotros. Declara su amor incondicional y os quiere renovar y daros la oportunidad de que os sintáis como esposa de la juventud. Yo no sé si habéis visto alguna esposa, ¿no?, cuando se va a casar, ¿no?, en los preparativos, ¿no?, de casarse y estas cosas, ¿no? ¿Cómo llega la novia? Guapa, guapa y guapa. Dicen, no, pues como, evidentemente una novia, ¿qué hace? ¿No? Se adorna, Hay algunas que suspiran aquí. Madre mía, mi corazón. Se adornan. Y eso es lo que de algún modo, ¿no?, hoy el Señor quiere para con nosotros.
ofrecernos la posibilidad de renovar su esponsalidad. Como iglesia, quiere renovarnos como esposa de la juventud, quiere darnos su vida. Por eso es una alegría y un gozo el estar aquí en esta noche. Así que yo os pido que abráis el corazón, abridlo. Y con confianza permitid que Dios guíe vuestras vidas, permitid que en algún momento el Señor, ¿no?, renueve continuamente en vosotros la gracia y el don de su amor, para que lo que inició en la creación y que fue en algún momento oscurecido por el pecado, hoy se renueve, para que todas las promesas de la antigua alianza se cumplan en ti. Repito, patriarcas, jueces, reyes, profetas esperaron vivir lo que estás viviendo y murieron sin verlo, y tú lo estás viviendo. Tú lo estás haciendo vida hoy en tu corazón. ¿No crees que deberías sentirte, ¿no?, de alguna manera, ¿no?, agradecido y de algún modo como exhortado, ¿no?, a experimentar una sensación de grandeza y de asombro? ¿Cuánto nos queda, madre mía de mi alma? Hermanos, yo os deseo de todo corazón que lo que nos vamos a desear en esta noche es feliz Pascua. Yo os deseo que esa Pascua sea feliz, no por otra cosa más que por la esperanza de ver realmente cumplido ese sueño y ese anhelo de Dios en vuestro corazón. Así que pidamos esa gracia. Vamos a continuar esta celebración eucarística con el rito de la renovación de nuestras promesas bautismales. Así que nos encomendamos a la Santísima Virgen María, nuestra Madre del Cielo. No he comentado el Evangelio porque el Evangelio es una realidad anecdótica, una realidad plenamente anecdótica. María Magdalena y María la de Santiago, ¿no?, pues fueron al sepulcro en la mañana, para ver, ¿no?, para llevar los perfumes, porque iban de algún modo, ¿no?, pues por la sepultura, ¿no?, para embalsamar al Señor, ¿de acuerdo? Y al llegar allí se dan cuenta que la losa de piedra inmensa que habían puesto se ha corrido, y allí cuando llegan solamente se encuentran un ángel que les dice: mirad, Él no está aquí, Él no está muerto, ha resucitado, tiene vida, ha cumplido su promesa. Y si se cumple su promesa en Él, esa promesa en quién se cumple también, en nosotros, en nosotros. Su resurrección es esperanza para nosotros. Y le dicen a las mujeres, ¿no?, vayan y díganle a los discípulos, ¿no?, que vayan a Galilea, que allí el Señor los verá. Y las mujeres obedecen, confían. Los primeros testigos de la resurrección son personas que en algún momento tenían un corazón capaz, ¿no?, de secundar los planes de Dios en la base de la confianza y la fe. Reforzad la fe, tened confianza que las promesas de Dios se cumplen hoy en nosotros. Se lo pedimos a la Virgen y continuamos la celebración. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.